Muy buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Daniel Díaz Acuña y les voy a hablar sobre el tema de mapas conceptuales en la materia de psicología de la rehabilitación con el profesor Oscar Armando Erazo Santander. Bueno, el primer tema del que les quiero hablar es sobre discapacidad, paradigma y clasificación, en donde Eloy en 1999 nos habla de tres modelos eh, sobre la discapacidad, como una especie de evolución del paradigma, del modelo, del concepto de discapacidad, que más adelante hablaremos sobre que no es correcto en la actualidad nombrarlo de esa manera. Entonces, el primer modelo es el modelo de prescindencia, que se ubica más o menos entre el siglo IV después de Cristo hasta el siglo XIX. Entonces, el primero, este se categoriza en dos submodelos. Está el modelo eugenésico, donde principalmente se enfoca en la religión, en de que la discapacidad o la persona discapacitada está como poseído por Satanás, está poseído por el demonio. Entonces, se requiere o se utiliza, lleva esto a la consecución de matar a la persona, de asesinar a la persona discapacitada. De igual forma, si tiene alguna discapacidad en esa época, en el siglo IV, es visto como una persona inútil. Por ende, si es inútil ante la sociedad, también lleva a la muerte de esta. El segundo modelo, o el submodelo, mejor dicho, del modelo de presidencia es el modelo de marginación, en donde todavía estaba presente la religión, el catolicismo, pero se apartó de lado esa idea de asesinatos. Entonces ya no se asesinaban a las personas con discapacidad, sino que ahora, debido a que hay un conocimiento que hay individuos con ciertas deficiencias, con ciertas limitaciones, pues ya no se asesinan, sino que ahora lo que hacen de manera disimulada y con una excusa es apartarlos de la sociedad por medio de la educación. Es decir, habían sitios especiales en los que se les llevaban con la excusa de que les iban a brindar una educación, un cuidado, una atención. Y estos lugares en su mayoría eran conventos, ¿sí? Monasterios o iglesias. O sea, todo eso era bajo la excusa de brindarles una educación, pero en realidad las familias sentían una vergüenza eh, de tener individuos, de tener familiares con ciertas limitaciones. Bueno, el segundo modelo que nos habla Eloy es el modelo de rehabilitación, en donde ya en el siglo XIX o en el siglo XX más o menos, eh, con los avances científicos y con la medicina, entonces se aplica ahora un modelo clínico. Entonces ya se deja de lado la sugestión de la religión, del catolicismo, de que las personas discapacitadas están poseídas por algún demonio, por Satanás. Entonces, se ve ahora envuelto el modelo en que estas personas en realidad están enfermas. Y como están enfermas, entonces se tiene que buscar el curarlas, cuando es todo lo contrario. Entonces, esto provocaba en los pacientes que, como les sugestionaban que estaban enfermos, entonces hacían las víctimas. Y como son víctimas, entonces no pueden hacer nada por sí solas. Entonces, como están enfermas, entonces no pueden trabajar, no pueden alimentarse, no pueden cocinar, no pueden estudiar, no pueden dormir. Y esto los llevaba a, en vez de una mejoría, los llevaba a todo lo contrario, los llevaba a ir empeorando progresivamente con el paso del tiempo. Entonces, esto al ver que este modelo de rehabilitación no funcionaba, de que las personas en realidad no estaban enfermas, pues se decidió cambiar este modelo, porque las personas no están enfermas, personas con limitaciones, con deficiencias no están enfermas, todo es producto de la sociedad. Y eso es de lo que habla en el último modelo, que nos habla Eloy, el modelo social, donde la persona no está enferma, sino que se empieza a crear una distinción entre deficiencia y discapacidad. De esta forma brindándole más oportunidades a las personas, porque en realidad ellas quieren seguir adelante, no quieren que las vean postradas en una cama, que las vean como inútiles, que las vean como enfermas. Entonces, se tiene que la deficiencia sería en este caso una pérdida o limitación total o parcial de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo que le aporta, que le ayuda a actuar en la sociedad, que le ayuda a tener una participación social. Entonces, en realidad,
En este modelo se enfoca en que la sociedad es el problema. La sociedad crea unas barreras, unas limitaciones en la persona que no lo impulsan a seguir adelante. Entonces tenemos que la discapacidad es social y la deficiencia es individual. Por último, hay que resaltar la parte del CIF, de la Clasificación Internacional de la Salud, Funcionalidad y Deficiencias y Disfuncionalidad, perdón. Entonces, el CIF nos habla de que el término adecuado ya ni siquiera son personas deficientes o discapacitadas, sino que el término adecuado para nombrar a personas con ciertas características, con ciertas limitaciones, es personas funcionales o disfuncionales. Entonces, el CIF nos habla de unas variables donde nos muestran o nos clasifican las diferentes funcionalidades o las diferentes aportaciones que puede tener una persona. Por ejemplo, tenemos funciones corporales, que está clasificado con la letra B. Las estructuras corporales, perdón, clasificado con la letra S. La actividad y participación social, clasificado con la letra D. Y los factores ambientales, clasificado con la letra E. Por último, respecto al CIF, cabe resaltar que la funcionalidad para una persona puede nombrarse o puede estar dividida hasta en 6 aspectos. Por ejemplo, tenemos la funcionalidad intelectual, que es básicamente la capacidad de resolver problemas o diversas situaciones problemáticas con los recursos que tiene la persona, integrando diversos conocimientos, diferentes capacidades que ella tiene, capacidades motrices, capacidades cognitivas, etcétera. Tenemos las funcionalidades cognitivas, que ya es la integración o la capacidad que tiene nuestro cuerpo, nuestro cerebro, de, de ubicar las diferentes capacidades cognitivas, las diferentes funciones mentales, como de alto o bajo nivel, como la sensación, la percepción, la memoria, la atención, o incluso ya procesos más específicos y más elaborados, como la planificación, la fluidez, la monitorización, etcétera. Tenemos también la funcionalidad motriz, perdón, la funcionalidad conductual, que es cómo la persona realiza acciones, cómo se desenvuelve en la sociedad, cómo tiene una participación social, cómo realiza conductas, cómo realiza acciones, hechos o movimientos. Tenemos la funcionalidad física, que se atribuye a las extremidades o a las partes del cuerpo, a los miembros, a las partes del cuerpo, sí. La funcionalidad sensorial, que es como con nuestros sistemas sensoriales, con nuestros receptores sensoriales, podemos captar información del ambiente o información proveniente de otras personas, de animales, de objetos, para así obtener información, procesarla, codificarla y tener una percepción. Y por último están las funcionalidades múltiples, que vendrían a ser las integraciones de dos o más funcionalidades anteriormente nombradas. También hay que resaltar que, como están estas funcionalidades, que son 6, también se pueden ubicar como en una contraposición de ser disfuncionalidades. Entonces estaría la disfuncionalidad intelectual, la disfuncionalidad cognitiva, la disfuncionalidad conductual, la disfuncionalidad física, la disfuncionalidad sensorial y la disfuncionalidad múltiple. Pasaremos ya al tema de los trastornos generales del desarrollo, o las TGD, donde un trastorno general del desarrollo es una alteración o un retraso en una funcionalidad que ocasiona principalmente en el desarrollo del sistema nervioso. Esto a causa de una anomalía o una alteración también por parte del mapa genético. Es decir, tiene una afectación principalmente a causa genética, lo cual interrumpe procesos del desarrollo ya cuando la persona, bueno, el individuo es un feto y se va desarrollando dentro del vientre de la madre. Igualmente, estas afectaciones en el desarrollo, un mal desarrollo provocará probablemente o posiblemente una mala maduración. Entonces se pueden evaluar en 4 aspectos o 4 hitos los trastornos generales del desarrollo. Primero tenemos el desarrollo motor, que es básicamente las capacidades que tenemos de movernos, de realizar acciones. El desarrollo del habla y del lenguaje, la capacidad que nosotros tenemos para comunicarnos, para expresar ideas. Como bien sabemos, el lenguaje es la expresión de nuestros pensamientos. Está el desarrollo cognitivo, donde vemos las capacidades mentales, las facultades mentales, para resolver problemas, para planificar, para tener esas memorias, para absorber el conocimiento, para que se guarde, para evocarlo.
Está el desarrollo social y emocional, en donde el desarrollo social viene a ser la capacidad que nosotros tenemos de interactuar con otras personas, y el emocional de regular las emociones que estamos sintiendo, o mejor dicho, regular los sentimientos, para de esta forma que un impacto social negativo no nos afecte tanto, y en viceversa. Tenemos algunos motivos de las TGD, que el principal es el hereditario, como bien sabemos. Entonces, como veníamos diciendo, eh, la ciencia ha visto que ciertas enfermedades, ciertas patologías tienen afectaciones principalmente en el mapa genético. Ya se viene desarrollando las ideas de que patologías tienen su origen, tienen su incidencia a causa genética. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Down, donde la principal afectación es en el cromosoma 23 y en otros muchos cromosomas, pero principalmente se habla de eso. Entonces ya hay un mapa, ya hay una red estructurada de los cromosomas que vemos que ya están afectados y que por eso son trastornos generales del desarrollo. También tenemos donde hay algunos trastornos, algunas patologías que son posiblemente hereditarias. Es decir, todo apunta a que la causa, a que el origen de estas patologías sea a nivel genético, pero todavía no se ha encontrado exactamente de en qué punto del mapa genético están ubicadas, en qué punto las afecta, empieza a afectar el desarrollo del individuo y la maduración de este. Y por último tenemos el factor ambiental, que son causas externas del ambiente o de otro tipo de entes, objetos, que durante el embarazo, es decir, durante el desarrollo del individuo, empiezan a afectar, o también durante la misma maduración del individuo. Ya cuando nace, empieza a afectarlo. Por ejemplo, si durante el embarazo, si la madre es consumidora de alcohol, consumidora de drogas, o durante la maduración, ya cuando el niño nace, si vive en un ambiente de violencia, donde no hay estimulación, donde está todo el día encerrado, no hay cariño, no hay afecto, todo esto va a empezar a afectar en el individuo y tener un mal desarrollo. Entonces también tenemos digamos, diferentes periodos donde está la maduración y el desarrollo. Por ejemplo, tenemos los periodos críticos y los periodos sensibles, que ambos corresponden a ciertos lapsos de tiempo en donde se deben aprender habilidades, donde se deben empezar a desarrollar diferentes hitos, como los hemos nombrado, hitos motores, del desarrollo del habla y el lenguaje, del desarrollo social y de la interacción social, emocional y el desarrollo cognitivo. Entonces, si no se dan estos desarrollos de diferentes hitos, entonces el individuo va a ir teniendo una serie de cambios que van a proyectarse en el futuro de forma negativa. Por ejemplo, tenemos que los problemas más frecuentes en el desarrollo están el retraso, que es cuando el individuo eh, no aprende o no asimila una capacidad en el tiempo establecido, sino que la aprende más adelante. Eh, Esto provocándole afectaciones. Por ejemplo, tenemos que un niño a los 5 meses ya debe estar empezando a crear las redes de conexión de la visión. Entonces, si no se empieza a estimular al bebé, al infante, en los primeros meses, si no empieza a ver el mundo que lo rodea, va a tener afectaciones en su vista. Tenemos el desvío, que es cuando eh, el individuo se salta uno de estos hitos, se salta un periodo crítico. Entonces, por ejemplo, tenemos al niño que en vez de gatear, porque lo primero que se espera es que en un bebé, en un infante, el niño empiece a gatear, que empiece a explorar su entorno en las cuatro extremidades, sino que en el desvío, el individuo se salta el gateo y empieza a caminar de una. Entonces esto va a tener afectaciones a nivel motriz en el futuro. Tenemos la disociación, que es cuando el individuo eh, no aprende, no aprende un hito del desarrollo a causa de una afectación en el sistema nervioso central. Entonces esto ya se viene a corresponder más a un factor hereditario, a un motivo de las TGD que es posiblemente hereditario. Y por último tenemos la regresión, que es cuando el individuo aprende de forma cotidiana, aprende de forma común los hitos del desarrollo, pero debido a una lesión, a un trauma, a un golpe en el cerebro o en alguna parte del cerebro, hay una regresión. Es decir, se devuelve hasta cierto proceso en donde
estaba aprendiendo eso. Entonces se vuelve varias etapas. Por ejemplo, un golpe en la parte del troncoencéfalo posiblemente te vaya a dejar sin movimiento. Entonces allí se ve la regresión, porque a pesar de haber aprendido a caminar, puede haber una regresión. Bueno, continuando por la línea de los trastornos generales del desarrollo, tenemos que hablar del trastorno del espectro autista, en donde se ve que es una predisposición genética en el desarrollo del cerebro, en donde las áreas sociales y de la interacción social no se desarrollan correctamente. Entonces, el espectro se mueve en tres variables. Está la social, la del lenguaje y la comunicación, y la conductual. Entonces, la social, vemos que estos individuos tienen una incapacidad para entender a los demás, de interpretar sus emociones y de interactuar con ellos mismos, con los demás. Es decir, puede verse una notoria falta de empatía. Además, en el lenguaje y la comunicación vemos que inhabilitan la comunicación, ya sea parcial o totalmente. Además de que su pragmaticidad, es decir, la forma en que utilizan el lenguaje y la forma en cómo se comunican dependiendo del contexto, es muy egocéntrica. Entonces, entonces se ve que no solo tienen como una falta de empatía, sino que además son egocéntricos. Entonces son muy ensimismados y la conversación va a girar en torno a ellos. También tenemos comportamientos como patrones de comportamiento compulsivos, es decir, que no tiene conciencia de ellos y están centrados además en sí mismos. Por ejemplo, los manierismos, donde vemos que el niño constantemente está moviendo las manos, está haciendo diversos movimientos para generar una tensión. Y y cuando se inhabilita estos tipos de comportamiento, la persona en cuestión entra en unos estados de ansiedad. Bueno, respecto a los escritores de valoración y diagnóstico del DSM-5, vemos cuatro. Primero está la limitación en la incapacidad en la comunicación social, como hemos nombrado, la interacción social deficiente, los comportamientos repetitivos, obsesivos y compulsivos, y por último, la predisposición genética a un desarrollo irregular del sistema nervioso central, como lo hemos visto porque tiene una base posiblemente genética, posiblemente hereditaria, de que este trastorno del espectro autista venga con una base genética y por eso esté presentándose desde la maduración. Por último tenemos la clasificación del TEA, que se puede clasificar en leve, moderado y profundo. Pasaríamos a discapacidad intelectual, o como lo nombra el DSM-5, trastorno del desarrollo intelectual, en donde principalmente es una deficiencia en la inteligencia, es decir, en la capacidad de resolver problemas a través de la integración de diferentes conocimientos transversales. Es decir, una imposibilidad a causa genética, como lo hemos estado nombrando, que entorpece el desarrollo neurológico. Entonces tenemos la etiología, en donde la etiología están los factores genéticos, como está muy marcada esa teoría. Y también tenemos los factores externos, en donde se ve el nivel sociocultural, es decir, donde la falta de educación, la falta de cultura, la falta de enseñanza hacia el individuo genera afectaciones ya no solo motrices y emocionales, sino que también del desarrollo de su inteligencia, en su desarrollo de resolver diferentes problemas. Tenemos la hipoestimulación, que viene a ser la falta de estimulación, la falta de cariño, la falta de apego, la falta de abrazos, la falta de caricias. La deprivación afectiva viene a ser lo mismo. A los individuos se les rechaza, se les margina, se les excluye. Hay desnutrición y también la hipoculturización. Respecto a los criterios de valoración y diagnóstico del DSM-5, tenemos que hay dificultades marcadas en la adaptabilidad y deficiencias de característica intelectual, como hemos estado nombrando. Hay deficiencias del funcionamiento adaptativo y sociocultural, es decir, debido a la falta de aprendizaje, debido a la falta de enseñanza y también de, de retentiva de cierta manera, porque tienen problemas a la hora de conectar redes neuronales y de enfocarle el conocimiento, se va provocando esa desadaptabilidad. Es decir, no se van a poder adaptar a los entornos, adaptar a las diferentes situaciones, a los diferentes contextos y resolver problemas que se presenten en el día a día. Tenemos también que hay un inicio durante el periodo del desarrollo con una prevalencia y duración de al menos 6 meses. Y por último está la predisposición de alteración neurológica a causa de la genética. Como hemos estado nombrando, está muy presente la teoría de los motivos o las causas genéticas. Por último, o casi por terminar este tema de trastorno del desarrollo intelectual, tenemos los modelos para evaluar el coeficiente intelectual, donde Wissner
nos habla de que en su modelo se evalúa la inteligencia verbal, es decir, a través de pruebas de comunicación y lenguaje, de cómo el individuo expresa ideas, expresa pensamientos. Tenemos también pruebas de inteligencia gráfica, donde se evalúa principalmente los gráficos, los números, las matemáticas, el razonamiento y la lógica, las figuras, las formas. Y a través de la integración de estas diferentes pruebas en diferentes órdenes, se da el coeficiente intelectual. Entonces, la clasificación, por así decirlo, de la discapacidad intelectual o el trastorno del desarrollo intelectual, tenemos que hay una discapacidad intelectual leve cuando el coeficiente intelectual está entre el 75 y 85 de puntuación. Hay una discapacidad intelectual moderada cuando el coeficiente está entre 74 y 55 y una discapacidad intelectual severa cuando el coeficiente está de 54 para abajo. Pasamos al trastorno del lenguaje y la comunicación, donde es una deficiencia en el desarrollo del lenguaje y el habla, donde no se desarrolla de manera normal o esperada. Es decir, el lenguaje es una consecuencia de la creación de redes neuronales. Y si no se crean estas redes neuronales, no va a haber una expresión del lenguaje, no va a haber una expresión de ideas, una expresión de pensamientos. Tenemos, digamos, dos distinciones del trastorno del lenguaje y la comunicación. Una que son las afasias, que ya son desórdenes neurológicos del lenguaje, es decir, trastornos. Y tenemos las disfasias, donde ya son problemas del desarrollo del lenguaje como tal. Entonces, en las afasias tenemos de tres tipos, por lo menos. Están las afasias receptivas o de Wernicke, donde donde el individuo no puede escuchar, mejor dicho, puede captar las ondas, puede captar las señales auditivas, pero no las puede codificar, y si no las puede codificar, no las puede procesar. Entonces, como no se puede procesar la información, en realidad el cerebro no la va a tomar y no va a escuchar nada. Tenemos la afasia expresiva de Broca, en donde el cerebro puede codificar la información auditiva, las ondas sonoras del exterior, pero al momento de organizar, al momento de la sintaxis y la hacia el momento de la sintaxis y la gramática, no hay una estructuración o una organización, perdón, de, de las estructuras y de las oraciones. Entonces, si no hay una estructuración y un orden lógico de las oraciones, de las palabras, no va a haber un sentido, no va a haber una coherencia ni una cohesión. Y por último tenemos la fase de conducción, en donde no hay una conexión, no se produce una conexión de redes neuronales entre las diferentes áreas del cerebro que se encargan de procesar la información y distribuirla de diferente forma. Es decir, si no hay conexión entre el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, no va a haber una visión de lo que escuchamos. Y si no hay una visión, entonces es más difícil comprender las palabras. Igual forma, si no hay una estructuración entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, no va a haber, digamos, una especie de forma o división de formas, etcétera. Tenemos los diferentes componentes del lenguaje que vendrían a ser 5, donde tenemos el fonético, el semántico, el sintáctico, el prosódico y el pragmático. El fonético vendría a ser la capacidad que nosotros tenemos de captar los sonidos del ambiente. El semántico viene a ser la capacidad de nosotros darle un significado a las palabras que escuchamos. El sintáctico va a ser el orden y la estructuración de las palabras, es decir, la gramática que van a tener para darle un sentido, para darle un orden, una coherencia, una cohesión. El prosódico viene a ser la entonación y la musicalidad de las palabras, es decir, que nos va a ayudar con partes como el canto, como la musicalidad. Y el pragmático viene a ser la capacidad que nosotros tenemos de utilizar un lenguaje de acuerdo a nuestro contexto. Luego pasamos a la parte de la conducta humana, donde pues vemos que la conducta humana es el hecho, la acción, el movimiento que se puede observar. Es decir, y como se puede observar, se puede también comprobar y verificar. Esto pues a través del método científico. Y debido a este método científico también se puede cuantificar, que es lo que a nosotros como psicólogos nos vale. Entonces tenemos que la conducta, ya como hemos visto, son hechos, acciones o movimientos. Entonces a través de la repetición de estas conductas, a través de la reiteración, se van dando comportamientos. Estos comportamientos vienen a ser los conjuntos de las conductas.
es decir, conjuntos, aglomeraciones de diferentes conductas que dan comportamientos. Y también, debido a que los comportamientos se van repitiendo, se vienen a dar patrones de conductas. Entonces, respecto a la conducta humana, tenemos que Pavlov y Skinner nos hablan de condicionamientos. Entonces, Pavlov nos habla del condicionamiento clásico, donde es el modelo, la estrategia en la que los seres humanos aprenden conductas por medio de acciones, es decir, por medio de estímulos que incitan a una respuesta biológica, una respuesta neurovegetativa o refleja, es decir, una respuesta que no es aprendida, que es inherente. Entonces, tenemos respecto al condicionamiento clásico del modelo de Pavlov, que hay una serie de componentes. Tenemos los estímulos incondicionados, que son aquellos que tienen la capacidad de brindar o de realizar una respuesta en el individuo. Es decir, que los estímulos incondicionados pueden generar una respuesta por sí solas, una respuesta incondicionada. Entonces tenemos que cuando un estímulo incondicionado se junta con un estímulo neutro, el estímulo neutro de por sí no tiene la capacidad de generar una respuesta por sí sola, pero cuando se junta con un estímulo incondicionado, estos, a través de la repetición, a través de la reiteración de esta serie de conductas, de acciones, van a terminar generando una respuesta condicionada. Y entonces, como la unión del estímulo incondicionado y el estímulo neutro, de repetirlo tantas veces, se va a terminar uniendo y el estímulo neutro va a terminar convirtiéndose junto al estímulo incondicionado en un estímulo condicionado. El estímulo condicionado ya tiene la capacidad por sí solo de generar una respuesta condicionada. Por otro lado, Skinner nos habla del condicionamiento operante, que es también otro modelo de estrategias enfocado en el aprendizaje de conductas, pero también está lo que sobrepasa las conductas, es decir, la consecuencia, que las consecuencias vienen a ser también unas especies de estímulos que ayudan a reforzar o, como ya veremos, tienen diferentes propósitos. Por ejemplo, está el de reforzar la conducta, es decir, que se aumente, que se refuerce la realización de una conducta. Está el castigo, es decir, para que se modifique una conducta. Y está la extinción, para que se elimine una conducta. Entonces tenemos la contingencia de los tres términos. Están los antecedentes, los estímulos. Como ya hemos visto en el condicionamiento clásico, hay estímulos. Y estos estímulos también tenemos las conductas que vienen a ser las respuestas. Y por último tenemos las consecuencias. Vienen a ser estímulos asociados a las conductas. Luego pasamos a la neuropsicología de las emociones y sentimientos, donde vemos que las emociones y sentimientos son proyecciones continuas. Y para Damasio, después de un conjunto y constante repetición de sentimientos, se producen lo que vendría a ser las emociones morales, o también llamados cuadros de personalidad. Y lo mismo aplica para la parte de los sentimientos. Después de una serie de repeticiones de conjuntos de emociones, se vienen a dar los sentimientos. Entonces vemos que primero está una situación, es decir, un estímulo que viene desde el ambiente, lo cual genera un pensamiento y ese pensamiento trae consigo una emoción que puede ser agradable o desagradable. Esa va a ser la valencia. Entonces esa emoción, como ya hemos dicho, a través de la repetición, la reiteración de un conglomerado de diferentes estímulos, va a terminar generando un sentimiento. Y el sentimiento va a terminar generando una conducta. Entonces, las dimensiones y modalidades respecto a las emociones y sentimientos, vemos que hay tres. Están las valencias, que son o que se pueden clasificar en agradables o desagradables. Y dentro de esta están leve, moderada y severa. Está la activación, que puede ser de estimulante a relajante, y la intensidad, que es de tenue a fuerte. Para Damasio, hay tres tipos de emociones. Están las emociones de primer orden, que son las respuestas a influencias de procesos metabólicos, es decir, las emociones de primer orden, que vienen a ser las sensaciones de agradabilidad o desagradabilidad, en realidad son respuestas neurovegetativas, son respuestas biológicas del organismo, son respuestas reflejas, no son aprendidas. Y allí tenemos el entusiasmo y desánimo. También tenemos las emociones de segundo orden, o lo que vendrían a ser los sentimientos, que ya son consideraciones cognitivas y experiencias aprendidas. Es decir, tenemos la ira, el miedo, la tristeza, la sorpresa, el disgusto y la alegría. Es decir, que estas ya tienen una consideración cognitiva,
porque en realidad estas emociones secundarias ya se aprenden. No vienen solo con la implicación de ser respuestas neurovegetativas, ya tienen una serie de factores de aprendizaje. Y tenemos las emociones de tercer orden, o lo que vendría a ser las emociones morales o sociales, que tenemos la simpatía, la vergüenza, la culpa, el orgullo, los celos, la envidia, la admiración y el desprecio. Entonces, como le venía nombrando, en la parte de los sentimientos ya se ven unas condiciones de aprendizaje, unas consideraciones de aprendizaje que las hacen ser diferentes a las emociones de primer orden. Entonces, estas tres condiciones, primero está la cognitiva, donde se ven las ideas, los pensamientos, las memorias, etcétera. Tenemos la parte física, en donde se ven la respuesta biológica en el organismo, se ven las series, perdón, de cambios hormonales, de neurotransmisores que van efectuando cambios en el organismo, en el interior. Y por último tenemos las respuestas conductuales, que ya van a ser las acciones, los movimientos o los hechos que va a generar estos sentimientos. Bueno, las emociones secundarias autoconscientes, pues tenemos que tienen una red completamente estructurada en el troncoencéfalo, en el diencéfalo y en el telecéfalo, que generan respuestas. Como ya lo he nombrado, en el troncoencéfalo estaría principalmente ligado a la parte del movimiento, a la parte conductual, el diencéfalo, la parte física o biológica, donde se ven las respuestas neurovegetativas, donde se ven las respuestas hormonales o de los neurotransmisores. Y por último, en el telencéfalo, donde están las respuestas o las consideraciones de aprendizaje cognitivo, las ideas, las memorias y los pensamientos. Entonces, Davidson señala además que hay emociones o sentimientos, emociones secundarias o sentimientos de aproximación y de retirada. Por ejemplo, las emociones de aproximación tenemos la felicidad y la ira. Y las emociones de retirada tenemos el miedo, la tristeza y el asco. Entonces, ahora a continuación les voy a hablar sobre 4 emociones secundarias o sentimientos. Entonces, el primero es la ira. La ira tiene, digamos, una expresión sintomatológica, entonces, donde se ve la expresión de la tensión muscular, un aumento de adrenalina, un aumento de calor en la cara, el ritmo cardíaco y la tensión arterial se elevan, a un aumento de hormonas y la fibromialgia, que viene a ser los diferentes nudos que se producen en todo el cuerpo a causa de la ira. Respecto a 3 condiciones, psicológica, conductual y las causas. Entonces en la psicológica tenemos que hay obnubilación, es decir, que no hay un grado de conciencia cuando la persona entra en un estado de ira y el foco atencional está enfocado, valga la redundancia, en la destrucción. Es decir, esa persona que sienta ira va a estar enfocada en la destrucción ya sea verbal o física. Entonces esta idea va a ser tan obsesiva que va a terminar generando patrones de comportamiento ya aversivos que van a buscar la destrucción o la violencia, la agresión contra otras personas o contra él mismo. Dentro de las conductas tenemos que se presentan comportamientos agresivos, hostiles y desafiantes. Hay mal genio, hay poca amabilidad y empatía. Es reactivo la persona con cualquier cosa que le digan, con cualquier cosa que pase, va a explotar. Y generalmente va a ser dominante y humillador con las otras personas. Entonces, dentro de las causas tenemos que hay causas que pueden generar la ira. Están los castigos frecuentes, la desensibilización a la violencia, la estimulación aversiva, que puede ser experiencias traumáticas, experiencias de maltrato o experiencias de violencia sexual. Y por último, la frustración. La frustración termina generando ira. Pasamos al miedo, a la ansiedad, el temor, el estrés, diferentes nombres que recibe este sentimiento. Entonces, dentro de la parte sintomatológica tenemos que hay un aumento de frecuencia cardíaca, hay aumento de tensión arterial, aumento de sudoración, aumento en la sangre de los músculos esqueléticos, como vemos en las piernas. Entonces, debido a que la sangre fluye más por las piernas, es más fácil para el cuerpo reaccionar de manera de huida, es decir, salir corriendo ante las situaciones que generan miedo. Hay también una alteración de la función respiratoria. El individuo empieza a inhalar y a exhalar demasiado rápido. Y el rostro queda pálido debido a que la sangre no empieza o ya no circula por él. Dentro de la psicología tenemos que hay ideas irracionales como que algo negativo o algo malo va a suceder
va a estar enfocado en esa idea de que no, mira, demasiada preocupación, demasiado miedo, no, algo malo me va a suceder si salgo a la calle. También esto se puede deber a anticipaciones a experiencias negativas. Están la memoria sensorial y de largo plazo, que va ligado también a estas experiencias negativas que anteriormente ha vivido, como experiencias traumáticas, experiencias reflejas negativas. Y está la respuesta automática de alejamiento. Respecto a esto de alejamiento también pueden haber otra conducta, que es la que vamos a ver, que puede haber evitación, huida, alejamiento, o puede estar la preparación para la defensa. Es decir, no solo va a estar una posible respuesta de alejamiento, de huir, sino que también puede haber una respuesta de defensa, de quedarse firme ante una situación que le genere miedo. O también están las conductas negativistas, desafiantes o disociales. Los orígenes y las causas se deben a castigos y o refuerzos negativos frecuentes o continuos. Fernández y Turk en 1992 nos hablan de que el miedo puede tener también una causa debido al dolor y la anticipación de situaciones, experiencias traumáticas, y también está la estimulación con respuesta aversiva a nivel física o neuropsicológica. Pasamos a la parte de la tristeza. En la tristeza se ve un aumento de la actividad del sistema nervioso central y también del sistema nervioso simpático. Está el aumento de la conductividad de la piel, disminuye el tono muscular, la persona empieza como a perder fuerzas. La patología más grave es el trastorno depresivo o la depresión, y se ve que hay un aumento y cambios hormonales, por ejemplo, de la serotonina o la GABA. Tenemos dentro del aspecto de la psicología que se presentan ideas irracionales, hay falta de motivación, falta de energías, hay pensamientos negativos del individuo sobre los otros y sobre el futuro que le espera, falta de estimulación, hay una valoración en la pérdida de la ausencia del refuerzo positivo y metas poco realistas. Frente a la conducta, tenemos que el individuo puede presentar llantos frecuentes, encierro, se encierra en las habitaciones, se encierra en la casa, no quiere salir a ningún lado. Hay desmotivación y desinterés, ya deja de preocuparse por las cosas que antes le importaban, puede despreocuparse por situaciones importantes como el trabajo, como la alimentación, el estudio. Hay conductas agresivas, hostiles y desafiantes, y disminución de la conducta a causa del encierro que anteriormente se ha dicho. Dentro de los orígenes y las causas tenemos que hay castigos continuos, ausencias de reforzamientos positivos, las experiencias de fracasos continuos también provocan o incitan a la tristeza del individuo, y tenemos la extinción de programas de refuerzo, es decir, cuando hay separación de los progenitores, en este caso si la persona con tristeza es un adolescente o es un niño, la separación de los padres a menudo provoca que dejen de estimularse, dejen de darse recompensas a los niños. Entonces se va a perder esa estimulación y va a empezar a generar tristeza y otros patrones de conducta que va a ir empeorando progresivamente la vida del individuo. Y o también se puede presentar la muerte de los cuidadores, la muerte de los padres, etc. Está el lenguaje castigante y el dolor crónico, ya sea físico o psicológico. Respecto a la parte de la alegría, el último sentimiento del que les voy a hablar, tenemos que se presenta gran actividad motora, hay un aumento en la tensión muscular, la frecuencia cardíaca es baja, hay tensión en estructuras orofaciales, por eso vemos que las personas al estar alegres o contentas van a estar como arrugadas de la cara. Y a pesar de que están en un estado de relajación, porque la alegría es estar en estado de relajación, de serenidad, eh, va a presentarse la actividad motora. Respecto a la parte psicológica, tenemos la empatía, que favorece las conductas altruistas, favorece el rendimiento cognitivo, es decir, va a tener una mayor capacidad de resolver problemas, va a tener un aumento en la creatividad, en el aprendizaje y en la memoria. La autoestima y el autoconcepto, perdón, también van a incrementar en el individuo, porque la alegría va a potencializar diversas áreas del individuo, de su autoconcepto, de su personalidad. Los orígenes y las causas van a ser reforzamientos positivos, estimulación con respuesta refleja agradable, alimentación adecuada, ejercitación adecuada, consecuencia o consecución de diferentes éxitos en la vida que van a eh, potencializar aún más la alegría del individuo. Y también está la congruencia entre lo que desea y lo que posee.
Respecto a la conducta, tenemos que es un estado de relajación y calma. Hay conductas altruistas o de solidaridad, también coloquialmente llamadas, reconocimiento de emociones y situaciones del otro, que viene a ser la parte de la empatía, y la serenidad. Pasamos a un nuevo tema, y ya casi para finalizar, viene a ser los problemas de la conducta, donde un trastorno de la conducta es un trastorno disruptivo, es decir, una alteración o una deficiencia a nivel disruptivo, es decir, que empieza a dañar al sujeto, a los demás, y por ende eh, empieza a desadaptar al individuo de la sociedad o de los diferentes ámbitos en el que se rodea. Un trastorno de la conducta también viene a ser un trastorno del control de los impulsos, es decir, no hay grados de conciencia frente a lo que el individuo hace, y esto genera a posteriormente diferentes deterioros clínicamente significativos en diferentes áreas, como ya viene a ser el social, el familiar, el laboral, el educativo, etcétera, otras áreas que para el individuo van a ser importantes. Entonces hay dos distinciones: está el trastorno de la conducta y el trastorno de la personalidad. En el trastorno de la conducta es compulsivo, no hay planificación, no hay control ni conciencia de los actos, mientras que en el trastorno de la personalidad ya hay un pleno uso de de las facultades mentales y se tiene conciencia de los actos que en realidad son desadaptativos, que generan malestar en las personas, el individuo, en él mismo. Obligatoriamente los problemas de conducta tienen implicaciones emocionales, de regulación y organización emocional, donde se ve que principalmente el sentimiento que más se enfoca en los problemas de la conducta, que más potencializa esos problemas de conducta, es la ira. Y esa ira, a través de la consecución, la reiteración, la repetición de diversas situaciones que van generando ira, se va convirtiendo en furia y va a generar otros más problemas de conducta. Los trastornos de la conducta, según el DSM-5, vienen a ser el trastorno negativista desafiante, el trastorno explosivo intermitente y el trastorno de la conducta antisocial. En el trastorno explosivo intermitente vemos que es un cuadro explosivo donde hay episodios de intensidad elevada de la ira. Como ya hemos visto, la ira es el principal causante, origen de los problemas conductuales, de los trastornos de la conducta. Entonces el sujeto explota, grita, golpea o rompe cosas. Entonces se presentan episodios de arrebato o arranques de ira con respuestas desproporcionadas de destrucción o agresión, donde podemos ver que esos arrebatos no solamente van a ser físicos, de esos golpes, destrucción de propiedad, etc. Pueden también ser arrebatos verbales, donde hay berrinches, hay gritos, hay discusiones. Sin embargo, se ve que estos arrebatos, estas, pues tienen un orden cronológico, digamos, en el desarrollo del individuo, en el desarrollo de nosotros los humanos, digamos, con un lapso de tiempo hasta los 6 años, donde es normal, entre comillas, tener berrinches. Pero esto también tiene implicaciones en que se ve que hay un mal control y regulación emocional por parte del individuo. Pasamos al trastorno negativista desafiante, donde el individuo presenta patrones de irritabilidad, enfado, hay discusiones, hay actitudes desafiantes y o vengativas que duran por lo menos 6 meses. Además hay una necesidad de llevar la contraria, de desafiar a los demás, de ver hasta dónde puede exasperar a los demás con sus conductas. Entonces tenemos diferentes factores, diferentes características de este trastorno. Entonces tenemos el enfado y la irritabilidad, donde a menudo el individuo pierde la calma, a menudo está susceptible o se molesta con facilidad, a menudo está enfadado o resentido, está en las discusiones, actitudes desafiantes, donde discute a menudo con la autoridad o con los adultos, en caso de ser niño o adolescente. A menudo desafía activamente o se rechaza a satisfacer a los demás con propuestas o con favores que ellos les pidan. A menudo se molesta y a menudo molesta también a los demás. También tiene actitudes vengativas o conductas vengativas, como es el ser rencoroso cuando a alguien no le hace un favor o cuando le hace un mal sin querer. Y por ende también planea acciones vengativas o negativas contra los demás. Tenemos el trastorno antisocial, que es un patrón repetitivo y persistente del comportamiento en el que no se respetan los derechos de los demás, no se respetan los derechos básicos del otro, no hay respeto por el otro, no hay empatía.
no se consideran las normas o las reglas sociales propias de la edad que favorecen un ambiente adecuado, una adaptabilidad social. Entonces vemos dos consideraciones nuevamente, donde está la parte antisocial, una consideración antisocial que viene a ser después de los 18 años y una consideración disocial que es antes de los 18 años. Entonces hay una serie de características en este trastorno antisocial, en donde se ve que el individuo presenta agresión a personas y animales, a menudo puede acosar, amenazar o intimidar a otros, también inicia peleas con otros a menudo, hay destrucción de la propiedad, ya sea física o intelectual, como destruir o dañar diferentes objetos de compañeros, diferentes objetos de la casa, o puede ser destrucción intelectual, como ya hemos visto en otros trastornos, que pueden haber berrinches, pueden haber discusiones, pueden haber peleas. Y por último, estamos que, y lo más grave, ha ejercido la crueldad física contra personas y animales. Y eso vendría a ser todo. Muchas gracias por la atención prestada.